3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Escúchame, si me meto en problemas allí, haces que cada disparo cuente. Esta es una frase de Joel, el protagonista de The Last of Us, del cual estamos hablando a razón de la nueva serie que va a salir para HBO. Y esta es una recuperación, un reentendimiento para un proyecto audiovisual y en un formato distinto del videojuego The Last of Us que salió en 2013, que yo creo que marca un hito en la industria del videojuego, nos guste o no. Y antes de volcarnos a hablar de esto, quiero dar ese contexto más sólido. Naughty Dog es un estudio de videojuegos que ha sido muy vanguardista porque observa las mecánicas de un videojuego que funcionan y las incorpora en algo que toma un nuevo espíritu y que se adelanta a su época. Y lo puede hacer con algo como Crash Bandicoot o Jak and Daxter o algo tan denso como The Last of Us, ¿no? Y este estudio es el que logra convencer a Neil Druckmann para que hagan la historia que había escrito hace muchos años. Dicho esto, quiero dar inicio a la conversación y para eso está, como siempre, está Joaquín con su análisis, nuestra analista estrella. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, ¿qué tal? Y también nos acompaña Carlos Quirós. Él es guionista de versión extendida y Sed la Advertencia con Tenoch Huerta, pero también es muy admirador de estos temas geek y es uno de los grandes fanáticos de Last of Us con los que yo he estado y creo que encontrarte en otra persona es maravilloso. Y bueno, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento de estar aquí, Ricardo. Joaco, muchas gracias por invitarme y sobre todo muy contento de venir a hablar de Last of Us. A ver, primero lo primero. Y voy a empezar con Joaco. ¿Por qué crees que la gente ama tanto de Last of Us? Y no sé si tú lo ames tanto, pero si sí o si no, ¿qué es? Es el foco de la historia. Tiene una historia emocional. Existen dos tipos de historia. El plot, que son las cosas que pasan en la narrativa, y la historia emocional, que es el viaje de introspección que tienen los personajes a través de esas cosas que pasan. The Last of Us pone énfasis en esa segunda. Entonces transmite una experiencia narrativa muy satisfactoria, muy completa y muy sensible. Es completamente diferente a cualquier otro producto, digamos, de zombies que está centrado más en la acción y en la supervivencia. Aquí no. Aquí se toma su tiempo, los cinemáticos están enfocados en poner, en que veas la emoción en el rostro de los personajes, por ejemplo, y no tanto en el plot. Y creo que logra transmitir esa sensibilidad, logra transmitir empatía hacia los personajes e identificación, y incluso si sus decisiones son terribles, sabes desde dónde las están haciendo. Claro. Y creo que eso es lo importante y lo que hace que HBO tome esto y lo convierta en una serie. Es imposible no hacerlo. Claro. ¿Tú, Carlos? Yo, igual que Joaco, yo creo que la razón por la cual tantos amamos The Last of Us es principalmente por la historia. En un artículo que sacó de New Yorker hace un par de días, Neil Druckmann mencionaba que cuando él estaba trabajando en Uncharted 2 en Naughty Dog, vio Los Niños del Hombre. Y entonces, viendo la película, sintió como se preguntó a sí mismo por qué en la industria de los videojuegos y específicamente en Naughty Dog estaban haciendo como este juego de acción over the top, muy a la Indiana Jones, muy a las películas de acción de los 80, pero no eran capaces de contar una historia humana tan densa, tan basada en las relaciones de los personajes como era Los Niños del Hombre, sobre todo cuando videojuegos independientes ya empezaban a tirar en esa dirección. Claro. Entonces es a partir de esa urgencia, combinado con el guión que ya tenía, no sé cómo
cronológicamente entra esta parte con el hecho de que ya tenía escrito el guión, que deciden hacer, que empiezan a trabajar en The Last of Us. Y yo creo que es una de las mejores historias que se han contado en los videojuegos, porque es una historia que nos habla pues del instinto de supervivencia de la humanidad, ¿no? De una sociedad que se deshace después de... Ya hablaremos en algún momento de la historia, pero después de una epidemia que arrasa con la humanidad, es la sociedad completamente deshecha y nos presenta este mundo en donde todas las personas se tienen que valer por sí mismas, ¿no? En donde la violencia y la capacidad que tienes de hacerle daño a otra persona es lo que va a hacer la diferencia entre que pueda sobrevivir o no. Creo que uno de los grandes libros de ciencia política y de cómo se conforma la sociedad, El Leviatán de Thomas Hobbes, nos habla justo cómo en ausencia de un Estado las personas tienen que recurrir a esto, a sus capacidades de violencia para sobrevivir. Y es un tema que se ha tocado muchas otras veces y que en The Last of Us lo hacen también. Pero lo que tiene diferente The Last of Us en una historia así es que también nos habla de cómo en los momentos más oscuros de la humanidad también podemos encontrar como esta esperanza, claro, ¿no? Y está esta frase que se repite mucho dentro del juego y que se ha visto en promocionales de las series, que es When in Darkness, Search for the Light. Y yo creo que dentro de esta misma serie el personaje de Ellie, del que ya hablaremos, representa mucho también como esta idea de esperanza, ¿no? No solo el papel que tiene ella dentro de la historia de la pandemia y de la infección que azota a la humanidad, sino también lo que representa para el personaje de Joel, ¿no? Joel, siendo un hombre que ha perdido todo, se encuentra con esta niña que de cierto modo le devuelve una razón para vivir, ¿no? Entonces, lo que hace tan valioso a The Last of Us es justo que tiene como este setting de una historia postapocalíptica, pero en el fondo es una historia del amor que le tiene un padre a su hija. Claro. Fíjense, yo creo que a veces nos hacemos bolas con las palabras, ¿no? A veces en nuestra búsqueda de poder expresar mejor lo que hay detrás de algo, lo tratamos de diseccionar en palabras que a veces no alcanzan, ¿no? Yo creo que Kojima fue de los primeros que empezó a intentar esto y yo creo que empezó justo con esta superacción para poder expresar momentos de gloria como cuando matas a Psycho Mantis y cuando está tendido. Él está explicando su forma de concebir la vida y al final le abre la puerta a Snake y le dice, es la primera vez que ayudo a alguien y se siente muy bien. Esa profundidad es inexplicablemente genuina y hermosa. Y eso es a lo que me refiero con nos hacemos bolas con las palabras, porque yo creo que la humanidad está buscando sentirse viva, güey. Tiene una necesidad enorme de sentirse viva y te descubres vivo cuando recurres a tu sentir. Y cuando te das cuenta de que sientes, es exquisito. Y creo que yo, por ejemplo, creo que el godinato no es un nacer, sino un estado, ¿no? El godinato es como un estado en el que pierdes todo espíritu y comienzas a vivir sin sentir. Y yo creo que The Last of Us es tan profunda que te recuerda que estás vivo, güey. O sea, y lo hace, sí, con la historia que estás diciendo del padre e hija, pero al final solo hay profundidad porque la hay, ¿no? En el guión yo lo que sí puedo ver es sinceridad y belleza a la vida y ¿no? O sea, creo que Neil Druckmann recurre a ese medio porque ya nos dimos cuenta de que ahí está viéndolo un montón de gente, ¿no? Y no es más que pasar el rato, puede transformarse en tu motivo para vivir. Y yo he hablado con un par de personas que así me han dicho, es lo más grandioso a lo que yo he tenido acceso, ¿no? De eso me ha dicho algún amigo de la Novena Sinfonía, de un éxtasis que contempla. Y creo que The Last of Us tiene la capacidad de hacernos sentir porque es sincero y es bello. O sea, eso es lo que yo pienso de esta obra, que por supuesto ya trascendió el videojuego, ¿no? Y finalizado con esto de que ya trascendió el videojuego, ¿qué crees que hace único al videojuego, Joaco? O sea, porque tras bambalinas, justo Joaco y yo platicábamos que sentimos que pierde algo, ¿no? Que va a perder algo y que de hecho es su obligación perderlo para mi gusto. Pero ¿qué hace especial al videojuego, crees?
En este caso, creo que el videojuego, a diferencia de cualquier otro medio, sobre todo los medios audiovisuales, trata de generar empatía por medio de la agencia. Lo que estábamos diciendo es que muchas veces los medios audiovisuales tienen una barrera. Los medios que consumimos pasivamente, hay una barrera entre lo que pasa en la pantalla y lo que te pasa a ti que estás cómodo en tu sillón. El videojuego, por su propia naturaleza, rompe esa barrera. No es Pedro Pascal quien está pasando por el peligro, por el horror y por la impotencia. Eres tú. Tú tienes que sentir esa impotencia. Hay muchas decisiones muy interesantes. Decía Druckmann que habían tomado la decisión ejecutiva de que la primera misión no fuera desde el punto de vista de Joel, el personaje que interpreta a Pedro Pascal, sino de su hija. Porque es el personaje más vulnerable en esta situación. Es quien en realidad está viviendo el horror y quien no es el tipo de acción fuerte que puede salirse con la suya para nada. Es la persona que menos poder tiene aquí. Después, la segunda misión, ya no estás usando a la hija porque se lastima el pie, estás usando a Joel, que la tiene entre los brazos. Entonces también estás incapacitado. No puedes golpear, no puedes disparar. Y lo ves atemorizadísimo, ¿no? Y por supuesto, y eres tú el que tiene que correr entre el caos rápidamente para no morir y no morir esta cosa preciosa a la que estás cuidando y a la que ya te generaron empatía porque tú la usaste en la primera misión. De alguna manera, ahora eres Joel, pero antes eras su hija. Eres tú el que está viviendo esto. Entonces, y hay varias formas en las que el videojuego genera empatía y además te genera tensión sobre los otros personajes y sobre el mundo narrativo. Te obliga a ir más despacio. A veces, si el personaje le tiene miedo a las alturas, hay una mecánica que te simula ese terror y ese vértigo. Eres tú el que lo está sufriendo, no está allá afuera. Por eso es un medio único. Y me parece que Naughty Dog, la empresa que hace The Last of Us, logró combinar las mecánicas de cierta forma que genere esa empatía y que la serie no lo va a lograr. Claro, las películas, las series de televisión tienen otros trucos para generarte empatía y para generarte claro, esta sensación, engagement, como le llaman, pero es más difícil y además son muy conocidas y caen en el cliché. Yo por eso soy precavido respecto a la serie. Sí, creo claro, que aunque lo intente, no va a lograr exactamente las mismas sensaciones. El videojuego es único en esta característica y es muy interesante que Druckmann haya elegido un videojuego para contar esta historia. Claro. ¿Tú qué piensas, Carlos? A mí, Ah. Justamente esto que dice Joaquín de que el videojuego te trata de generar empatía a través del control del personaje. A mí algo que me parece muy curioso de los videojuegos que definitivamente no tienen ningún otro medio es que cuando tú estás viendo una película, cuando la terminas de ver y se la cuentas a alguien, le dices, no, pues el personaje hizo esto, lo otro, aquello. Pero cuando tú juegas un videojuego, no dices el personaje hizo esto, dices yo hice esto. Y eso ya te pone en un nivel de empatía que no logra generar ningún otro juego. Yo creo que es la manera más literal hasta cierto punto de ponerte en los zapatos de otra persona. Los videojuegos llevan mucho tiempo perfeccionando este lenguaje propio del medio. Yo creo que una de las cosas que hace tan genial a The Last of Us es que justamente el gameplay está al servicio de la historia. Es algo que venía construyendo mucho, ahorita que le mencionaste, Hideo Kojima, ¿no? Desde justamente el encuentro con Psycho Mantis, que para quien no haya jugado el videojuego, eres un soldado que se está enfrentando a un soldado que tiene poderes psíquicos. Uh-huh. Entonces empieza la batalla con un cutscene en el cual el personaje de los poderes psíquicos te dice que te va a hacer una demostración de sus poderes, pero que para eso tienes que poner el control en una superficie lisa. Ahí ya no le está hablando al personaje, ahí te está hablando a ti como jugador. Entonces te dice que él va a mover el control y lo que hace es que a través del sistema de vibración del DualShock se empieza a mover el juego, ¿no? Y luego te habla de lo que tienes en la memory card. ¿Te gusta jugar? Tal. ¡Wow! Te vuela la cabeza la primera vez. Esos intentos esos acercamientos que hizo Kojima fueron los que eventualmente llevaron a una cosa como The Last of Us, ¿no? Yo creo que también otra cosa que logran los videojuegos y que a lo mejor el ejemplo suena un poco burdo, ¿no? Pero creo que todos hemos
todos nos hemos encontrado en esta situación en donde vamos como en el transporte público o en un coche y vamos escuchando música, viendo por la ventana, como imaginándonos que estamos en el video musical de esa canción, ¿no? Yo creo que los videojuegos logran eso de una manera 10 veces más fuerte porque te ponen prácticamente en el setting donde están estos personajes y también te logran poner, cuando usan música, te logran transmitir este mismo sentimiento en donde tú eres el protagonista. Volviendo un poco a Metal Gear, no sé si recuerdas, Ricardo, en Metal Gear Solid 3, una parte donde subes unas escaleras de mano. Sí, claro. En donde empieza a sonar la infinita, canción. ¿no? Es larguísima y empieza a sonar la canción intro del tema, ¿no? Y como que son esos pequeños detalles que te van metiendo muchísimo adentro del juego. Y particularmente con los juegos, bueno, el Last of Us tiene sus toques de terror, ¿no? De nuevo es esta agencia que tienes en los videojuegos la que hace que pues, un videojuego de terror también dé más miedo que una película de terror, ¿no? Porque ya no es el personaje, ya no estás viendo que el personaje va a abrir o no la puerta, eres tú quien tiene que tomar la decisión de abrir o no esa puerta. Y a lo largo del juego, ahorita que Joaquín mencionaba el intro, creo que todo el juego toma estas decisiones de nuevo basadas en que el gameplay tiene que estar al servicio de la historia, lo cual es un modo de aproximarse a los videojuegos que a mí me parece bastante interesante, porque muchos de estos niveles, como el intro, no son niveles tradicionales como... O sea, no es el típico nivel en donde al principio te van a enseñar los controles del juego, ¿no? O sea, ya entrando de lleno a una misión. No sé, piensa en los primeros niveles de un juego como Call of Duty, ¿no? Donde ya estás directamente en la acción, ¿no? Ya puedes empezar como no sé, a subir tus scores, cosas así. El intro de Last of Us es totalmente cinematográfico, por decirlo así, pero dándote el control, ¿no? Claro. Los desarrolladores esperaban que tú, jugando como la hija de Joel, recorrieras la casa, ¿no? Y empezaras a notar todos estos pequeños detalles. Se podría decir que no pasa nada porque no estás jugando ya el juego que es The Last of Us. No estás matando a nadie, no estás disparando. No, eres una niña recorriendo el escenario, ¿no? Claro. Lo mismo con el nivel cuando ya controlas a Joel y está cargando a su hija. No es un juego en el que puedas perder por no completar el objetivo como tal, ¿no? Es un juego que te lleva como si fuera una secuencia de cine, llevando al personaje. Eso es algo que también hacía mucho Kojima. Particularmente recuerdo el último Metal Gear Solid 5, donde empieza en un hospital y Snake no puede caminar bien y va cojeando. Eso es algo que retoma en muchas ocasiones de The Last of Us, ¿no? En donde a través del gameplay te tratan de transmitir una cierta emoción, un cierto estado de ánimo que no necesariamente es jugar. Claro. A ver, yo voy a dar un revés a un poco esto que han dicho, no porque no lo crea, pero yo creo que observas donde te encuentras, ¿no? Yo creo que todos volteamos a ver donde creemos que estamos, ¿no? Es decir, si a mí me gusta platicar con Joaco es porque yo encuentro una parte de mí hablando con Joaco. Y yo creo que mucha gente se encuentra sin tocar, sin tener agencia. O sea, yo creo que hay gente que se encuentra en Bruce Wayne, el que sea. Y ahí te encuentras y te gusta seguirlo contemplando y de alguna manera estás observándote en Bruce. Y creo que los videojuegos lo único que hacen es que te observas igual, pero en un entorno en el que parece que no dependes no eres solo un ser que se contempla a sí mismo, sino que tiene poder sobre sí mismo. Creo que yo es la diferencia que encontraría. Ahora, quiero pasar a este punto del por qué a mí no me emociona la serie, pero no es una crítica a la serie, es una perspectiva desde mí mismo para ver qué opinan. Yo creo que la serie tiene de dos sopas, y las dos sopas para mí son desagradables. Una es que es la triste representación de lo que yo vi, ¿no? Pascal nunca va a lograr ser Joel, ni Bella Ramsey Ellie. Ellie se me hace maravillosa, o sea, de verdad. Va a ser la triste representación de ese mundo, la triste representación. O el director se envalentona y utiliza la serie como símbolo para él expresarse. Y Pascal hace su chamba y reinterpreta a Joel. Y Bella Ramsey hace su chamba y reinterpreta a Ellie. Y pues es una jugarreta para yo ver algo que no me interesa. Entonces, a mí, en lo personal,
no hay manera de que me interese, a menos que la conciba como algo que no tiene nada que ver. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso es lo que a mí me provoca que alguien diga, vamos a serializarla o vamos a hacer un live action de Aladdin, ¿no? En el mejor de los casos lo vas a hacer mal, si tienes la capacidad de una personalidad. Entonces, dicho esto, te quisiera escuchar a ti, Joaquín, y luego vamos contigo, Carlos, porque yo escucho a Carlos muy emocionado y de hecho he visto un poco de sus tweets del por qué le emociona y lo entiendo y lo comparto, justo. Entonces, por eso ahorita te quiero escuchar a ti. Dime, Joaco, ¿qué opinas tú de la serie o qué opinas? Más allá de la agencia que dices que sabes que no tiene, ¿qué crees o qué crees que puede recuperar o crees que nada? El problema que yo veo va mucho con lo que ya comentaron sobre que el videojuego no solo interpela a sus personajes, sino también al jugador. Muchas de las cosas que hace The Last of Us y lo que lo hace además una narrativa muy atrevida es que pone en tela de juicio los sentimientos del jugador, sus preconcepciones y sus juicios, y quizá por eso a veces es controvertido, porque si ustedes conocen a la comunidad gamer, no le gusta que le muevan el tapete y que le digan que a lo mejor sus sentimientos o sus compromisos emocionales no son necesariamente morales. Los gamers explotan cuando la gente muy comprometida con sus ideales le da un poco de coraje que le digan que no es así, ¿no? Y creo que de eso se trata el videojuego. Creo exactamente que de eso se trata el videojuego. Tiene un punto de vista antropológico que señala dinámicas muy interesantes, sobre todo las que tienen que ver con el nosotros contra ellos. Hay un concepto en antropología que se llama relativismo cultural, que es la idea de que las sociedades o los grupos sociales no se les puede juzgar desde nuestro punto de vista, sino que tienes que ver el suyo, su historia y su evolución. The Last of Us hace esto mucho, sobre todo en la parte 2. Si la parte 1 es una causa, la parte 2 es un efecto. Y pone en tela de duda las acciones que realizaste durante el primer juego. Mucho. Todas esas personas que, pues en una dinámica muy de videojuego, diste headshots casi mecánicamente porque uno está acostumbrado a hacer eso en un videojuego, pues eso a lo mejor no estuvo bien. Claro. Y cuando te ponen eso, pues crean controversia. Claro. Y crean controversia porque no lo hizo Joel, lo hiciste tú. Sí, claro. Entonces, el videojuego, sobre todo en la parte 2, se da cuenta de que mientras los otros sigan siendo otros, nunca vas a ver su punto de vista. Entonces te fuerza a ponerte en los zapatos de esos otros. Y entonces empiezas a ver que esas personas a las que le dieron headshot de manera mecánica, a lo mejor son personas emocionales que estaban formando su propia familia y que tienen sus razones para haber sido los otros, haber sido tu enemigo, y que no son menos válidas que las tuyas. O las tuyas cuando tú les disparas. Claro. Hay un momento para complementar y que entiendan. Tú vas defendiendo a la que es tu hija adoptiva, ya muy bonito, se abrazan, se quieren. Estás balaceando para defenderla y de repente el enemigo grita: ¡es el loco con la niña que anda matando a todo mundo! Y dices, ¡ay, güey! Te cambia la perspectiva no, completamente. Soy yo. Te pone en duda todo lo que tú has estado haciendo. Y claro, a muchos gamers no les gustó. A mí me parece que justo por eso es una narrativa muy interesante y que además se despega del resto de las narrativas de zombies, porque trata con esto de la otredad y la deshumanización del contrario. Y lo pone en tela de duda. No creo que haya habido ninguna otra narrativa, sobre todo de zombies, que haya hecho eso antes. Exacto. Y lo descubrió que a lo mejor solo se puede en el videojuego. Exactamente. Exacto. Es el videojuego como un simulador de empatía, ¿no? Sí. Entonces, Sí. no creo que la serie lo logre, porque en una serie, en una película, todos son otros, nunca eres tú. Claro. Entonces, claro. problematizar esto Entonces, cuando va a ser alguien más dice difícil. el loco que está matando, dices, ay, qué pasado de lanza ese güey. Y a lo mejor te despegas. Te despegas. Claro. 100%. No eres tú, no tienes tú la responsabilidad de haberlo hecho, de haberlos matado tú mismo. Entonces creo que ahí necesariamente la serie va a perder algo.
va a estar un poco diluida ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de poner en duda la otredad. Entonces, yo creo que va a estar bien, pues. La voy a ver y la voy a ver con mucho gusto. Sí, yo también creo que va a estar bien. O sea, justo no tiene que ver con que la serie vaya a estar mal, sino al cambiar de medio necesariamente va a perder algo, se va a diluir, pero bueno, igual va a estar buena. Yo creo que sí hay que verla. Oye, y nada más para ya pasar a Carlos, Metal Gear hace exactamente lo mismo en el 3, ¿no? Te presenta a tu maestra, luego te la enseña como traidora y luego la entiendes y luego te dice, mátala. Y te forza a hacerlo. Y te dice, no, eso es brutal, eso es desquiciante, así de, mátala tú, para acabar el juego, necesitas tú matarla. Y, wow, eso es potente y eso es significativo. Y es evidente que The Last of Us, sí, lo perfecciona, no sé si sí lo perfecciona, me parece. Sí. Ajá, como, güey, a ver, ya ahorita me dices de la serie, pero Hijos del Hombre, discúlpenme, es mediocrísima en comparación con The Last of Us. Güey. A ver, se tenía que decir y se dijo. Es que, güey, las emociones saltan así. Mira a Héctor que está en los controles. Así de repente están, vamos a la guerra. Y la esposa empieza, Witsi, araña. Güey, no. Eso no hacen en The Last of Us, ¿no? No, es muy orgánico el cambio de sensación a belleza. Y acá no lo logran hacer bien, güey. Bueno. Vamos. Ya es eso que me dejó con ese ataque. Todo. Te digo eso y me voy lentamente a ese ataque. Todo salta de repente súper felices y de repente súper tristes. Como de en qué momento entró a tal dicha. Y The Last of Us lo hace magníficamente bien. ¿Por qué estás tan emocionado de la serie? Yo estoy muy emocionado por la serie por razones que son un poco tangenciales a lo que ustedes dijeron hace un momento, porque estoy completamente de acuerdo que estas diferencias fundamentales que existen entre el lenguaje de los videojuegos y el lenguaje cinematográfico, que es algo que no hay forma de emular de ninguna manera. Y yo creo que justo en aceptar que no se puede emular es que podemos disfrutar la serie de The Last of Us, porque yo creo que hay una frase que dijo Tilda Swinton, no sé en dónde, pero se la atribuyen a ella. Creo que con respecto a adaptar El Guardián entre el Centeno, ¿no? Es una película que J.D. Salinger dejó como candados legales para que no se hiciera jamás una película, porque él decía que el monólogo interno de Holden Caulfield no se podía adaptar en una película, ¿no? Hay una película que está basada en la vida de Salinger justo para evitar esos candados legales, pero lo que Tilda Swinton decía es que todo aquello que es imposible de adaptarse debe de intentar adaptarse por lo menos una vez. Yo creo que con The Last of Us, una vez que aceptamos que no se puede transmitir este mismo sentimiento de interactividad, podemos aceptar también que la serie no borra el juego. Siempre podemos regresar al juego y volver a jugar y volver a tener esos sentimientos que nos provocó, que la serie a lo mejor no los va a provocar de la misma manera, ¿no? Creo que... Pero a lo mejor distinta y no necesariamente menos profunda. Claro, justo, claro. ¿no? O sea... yo creo que este mismo vínculo, que esta interactividad crea vínculos tan fuertes con los personajes, que es lo que hace que los fanáticos de los videojuegos seamos luego tan reacios a que se adapten videojuegos a películas. En primera, porque se ha hecho muchas veces y siempre se ha fracasado, pero también yo creo que porque es un medio muy joven todavía. Yo no creo que los fanáticos de ciertas obras de literatura sean menos apasionados de sus obras que los fanáticos de los videojuegos, ¿no? Claro. Y de alguna manera los fanáticos de los libros no son tan ¿cuál es la palabra, no? Pues no sé, o sea, tan aferrados a que no se toque la obra original, ¿no? Yo creo que a mí me emociona mucho The Last of Us porque, para empezar, me va a permitir compartir esta historia que amo profundamente con gente que nunca va a jugar el videojuego. Y es justo lo que Craig Mazin le decía a Neil Druckmann cuando se sentaron a discutir sobre la serie, ¿no? Hay mucha gente que no va a jugar el videojuego, eso es una realidad. Pero esta es una historia que vale la pena ser contada. Wow, eso está bien chido. Y tan vale la pena ser contada, no solo porque es una gran historia, porque ya, por lo que hemos dicho, sino que
después de que salió The Last of Us, hubo un montón de películas que, aunque no lo digan abiertamente, toman muchísima influencia de The Last of Us, ¿no? Los Niños del Hombre salió antes, pero después de The Last of Us pues, salió Logan, que toma muchísimas cosas de The Last of Us. Hay la película de John Krasinski, la de A Quiet Place, también toma yo creo que es de las que toma más. Todo el tema del sonido, de las que más toma de The Last of Us. Hay una película con Arnold Schwarzenegger, creo que se llama Maggie, donde también su hija está enferma en un lugar donde hay zombies. Y una película de Casey Affleck que también, que incluso toma la idea original de The Last of Us, ¿no? Que era una enfermedad que terminaba con la vida de las mujeres. La película de Casey Affleck es justamente eso, ¿no? Oye, Casey Affleck, todo lo que hace es maravilloso. ¿No? O sea, siempre en las pelis que sale son fantásticas. Manchester by the Sea es muy... Sí, está bien chido, pero sí, perdón. Y yo creo que la serie de Last of Us nos permite, de nuevo, que esa historia le llegue a muchísimas más personas. Y yo la veo mucho también como una especie de homenaje al juego, ¿no? Obviamente se hace por negocio y todo, pero yo lo pienso también como los musicales que hacen de algunas películas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el musical hay un musical que estuvo en Broadway, estuvo en Londres también, sobre School of Rock, que la película nos gusta mucho. Y yo creo que el ir a ver se siente más, yo creo que es algo que podemos entender más con los musicales, porque los vemos como medios muy, muy, muy separados, y ahí no es tan fácil decir como, fui a ver una tarde el musical y ya no lo voy a volver a ver, y siempre puedo regresar a la película, ¿no? Pero es lo mismo con el videojuego, puedo ver la serie y siempre puedo regresar a la película, y está padre ir a ver un musical basado en una de tus películas favoritas, ¿no? Salió hace un par de años una noticia de una preparatoria, no sé en dónde, Estados Unidos, que decidió hacer una obra, adaptar Alien a una obra, ¿no? Y realizaron todos los trajes. Incluso Ridley Scott fue a ver la película porque estaba muy emocionado, ¿no? Y son como esta especie de homenaje a la historia original, ¿no? Y yo creo que otra de las razones por las cuales me emociona mucho The Last of Us, y creo que es una historia que vale la pena adaptarse, es porque creo que es la historia que es la obra que por fin podría romper con la maldición que tienen las adaptaciones de los videojuegos. Yo creo que a lo largo de los años hemos visto muchísimas adaptaciones a videojuegos que son pésimas. La infame película original de Mario Bros. Con John Leguizamo, ¿no? Ahora ya nos reímos y la sabemos apreciar, pero en su momento fue un fiasco completamente. La película de Doble Dragón, Street Fighter. Sí. Más recientemente, las de Tomb Raider estaban... más o menos, ¿no? Ajá. Pero las de Resident Evil, yo creo que la única que me gusta es la 2. Porque es la que más se acerca al videojuego, pero el resto son malísimas. Ha sido un desastre. Incluso hablando de Naughty Dog, ¿no? La película de Uncharted. Que también... Que todos sabíamos que iba a ser así un desastre. O sea, muchas decisiones que se tomaron mal, ¿no? Y yo creo que The Last of Us... toda la producción de The Last of Us ha tomado muchísimas decisiones que no tenían por qué tomarlas, pero que demuestran un profundo cariño y respeto al material original, ¿no? Hace poco estaba viendo, de hecho ayer empecé a ver The Offer, ¿no? Esta serie que cuenta la historia de cómo se hizo El Padrino. Y hay una escena en donde el productor del Padrino, Al Rudy, le propone al productor de Paramount que traigan a Mario Puzo, el autor de la novela, como guionista. Y él le contesta que no, o sea, que los autores no sirven para eso y que hay una regla no escrita en Hollywood que dice que nunca contratas al autor para adaptar su obra. Y Albert Rudy lo discute, ¿no? Y le dice, pues no, o sea, es que ¿quién conoce mejor la historia que su autor, ¿no? Y de hecho vamos a traer a Francis Ford Coppola para que lo complementen, ¿no? Ahí te va algo, te hago otro ataque y lo dejo ahí. Y el hecho de que Craig Mazin y la producción de The Last of Us hayan incluido a Neil Druckmann es algo que no tenían que hacer, porque ellos ya pagaron los derechos de adaptación y pues, yo lo hago como quiera, pero lo incluyeron, ¿no? Y ha habido como muchísimos detalles que han salido en entrevistas, ¿no? Neil Druckmann cuenta que para dar el estilo visual de la serie se trajeron a los artistas de Naughty Dog. Para hacer a los infectados también tuvieron constantes pláticas con la gente que trabajaba en Naughty
Dog. Desde el hecho del papel que le dieron a Ashley Johnson. Ashley Johnson es la actriz de voz que interpreta a Ellie en el videojuego, que es bastante mayor que Ellie. Y esto no es ningún spoiler porque sale en el tráiler. Ashley va a interpretar a la mamá de Ellie, lo cual es algo como hasta muy poético, ¿no? Porque le va a dar vida al personaje de dos maneras. Sí, interpretándola es en el videojuego y dándole vida siendo su mamá en la serie. Yo creo que todas estas decisiones, como les dije, reflejan es un cariño profundo, como bien genuino, ¿no? Y aparte porque Craig Mazin hizo Chernobyl, ¿no? Es una serie que ganó muchísimos premios, que salió, que a mí me parece espectacular. Sí, es un güey muy serio, ¿no? Y creo que en cuanto a tono empata con mucho con The Last of Us. Y también en entrevistas que ha dado se ve que entienden, hace buena dupla con Neil Druckmann, porque entiende ciertas cosas que no se pueden traducir tan bien como ya lo habíamos dicho, a la pantalla, y que no se tienen que adaptar de esa manera porque no funciona, ¿no? La gente no quiere ver gameplay en la televisión, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, hubo una cosa que dijo que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene, sí, ¿no? ha dicho unas cosas medio problemáticas. O sea, por ejemplo, lo de las esporas no me hace ningún sentido por qué se eliminaron. Y sé que en su cabeza, tenía sentido, pero a mí ya me está quitando. Justo dije, sí, claro, ¿sabes? Dice que no era como científicamente tan como pues, real, pero pues vi que las esporas pierden su fuerza. En fin, sí, es el eterno combate del gamer queriendo... Claro. ¿Sabes? Que le hagan justicia. Hay una película de Doom que se hizo hace mucho tiempo con Dwayne Johnson. Ajá, y hay una escena que trata de recrear el gameplay tal cual, ¿no? Así es. La pistola y ese tipo de cosas no funcionan, ¿no? Oye, lo que te quería comentar es... creo que Kubrick es el perfecto ejemplo de lo que entiendo por qué ese productor lo dice y por qué es más importante hacer esta aclaración. Luego hay cosas que no entendemos por qué la dice la gente y nos agarramos ya de meme, ¿no? Como lo de Scorsese, de esto no es cine. No es lo que se imagina la gente por lo que Scorsese dice eso. Pero, por ejemplo, Kubrick está muy consciente que la obra no trata de la historia. La historia es la excusa para poder expresarse un cineasta serio. Por eso te decía que si lo entiende, va a despedazar la historia y la va a hacer suya. Entonces, muchos productores dicen, no se trata de la historia. Es ese token que yo utilizo para contarte lo que yo quiero contar. Y justo, si lees La Naranja Mecánica, el libro está bien, pero la película es una obra maestra de arte. O sea, y no tiene que ver tanto con el libro. Es que siento que son dos vías, ¿no? O sea, tú como director puedes agarrar la obra y hacerla tuya completamente y tomar algo completamente distinto como es la película del Resplandor y el libro del Resplandor. Pero justo también tienes el caso del Padrino, ¿no? Que si no hubieran involucrado a Mario Puzo y a Coppola, y a un Coppola muy abierto a trabajar con el autor, a lo mejor no hubiera salido lo mismo. Claro, tienes toda la razón, está bien chido. Bueno, vamos a los datos curiosos, pero antes vamos a un corte comercial y regresamos en unos segunditos. Bueno, ya regresamos del corte. A ver, la plática se puede extender así a no acabar. La verdad es que a mí me emociona mucho este tema. Y también me inspira, Carlos me inspira, o sea, y concuerdo, ¿eh? O sea, mi visión de la serie no es para criticar a la serie, sino es para compartir mi visión. Vamos con los datos curiosos y ahorita pasamos a conclusiones. Tú ya dijiste uno. Principalmente se había pensado que solo infectara a las mujeres. Por ahí vi comentarios de, pues claro, qué mal, pues qué machista y así. Pero a mí se me haría interesante hablar con Neil Druckmann y preguntar por qué había concebido esto, porque si algo me queda claro, y no lo digo... si algo me queda claro es que Neil Druckmann no menosprecia a las mujeres, no de forma fake, sino porque sus personajes femeninos no solo están empoderados y son bien cabronas, sino que son sustanciales y profundas y, ¿no? O sea, no es así de... Y apareció la fulana súper fuerte, no. Tienen un background, tienen un entendimiento y eso habla de cariño e involucramiento de él. Entonces, pues bueno, ahí está ese dato que al principio se había pensado que solo a mujeres. Estaría interesante saber el por qué. Otro dato es que Neil Druckmann lo intentó meter en cine, en cómics, y al final encontró la salida en el videojuego y creo que lo entendió y lo usó para poder tener una inmersión que en otros lados, o la desventaja la hizo su ventaja, ¿no? Y el último dato curioso es que en la idea original Tess
que es una acompañante de Joel en determinados momentos del juego, y en algún momento se planteó que ella iba a ser la gran antagonista. Pero bueno, se replanteó al final y le ocurre lo que podemos ver en el videojuego, que no les spoileo. Véanla. ¿Querías decir algo, Carlos? Sí, yo tengo otros 2 datos igual. Échalos. Curiosos que pueden agregar. Justo esto que dices de que Neil Druckmann intentó moverla primero en cine, en televisión, hasta que llegó a los videojuegos. Hay una historia que cuentan de que Neil Druckmann entró como a un concurso de guionismo en donde el ganador lo iban a adaptar a una película, y el juez, quien iba a determinar cuál era el guión ganador, era George A. Romero, ¿no? El creador de Night of the Living Dead y básicamente el concepto de zombies. Pero Neil Druckmann no le gustó la historia de Neil Druckmann. Originalmente no iba a ser como un contrabandista como Joel, sino un policía enfermo que tenía que cuidar, que tenía como una condición cardíaca y tenía que cuidar a una niña. Eventualmente se transformó en The Last of Us, pero ese es un dato bastante curioso. Ah, qué chido. Y el otro es que ya se había intentado hacer, incluso antes ya que había salido el juego y antes de la serie, ya había planes para hacer una película de The Last of Us. Creo que Sony les había dicho, pues tenemos como este estudio subsidiaria de Sony que puede realizar la película, y el director encargado de hacerla iba a ser Sam Raimi. Pero Neil Druckmann cuenta que la visión que tenía el estudio era de hacer algo más cercano a Guerra Mundial Z, cuando lo que él buscaba era que fuera más cercano a No Country for Old Men. Claro. Y entonces que si no han visto esa película de los hermanos Coen, de verdad es maravillosa, así. Todas esas y ahora es en HBO encontró a alguien que comparte esa visión para llevar a... Ah, qué chido, qué a la chido. pantalla. Creo que va a ser una gran serie, ¿no? O sea, vista justo como dices, así vista en sí misma, creo que va a ser una gran serie. La verdad es que échensela, pero bueno, quisiera escuchar tu conclusión, Joaco, y querías decir algo. Te ibas a hacer una pregunta. A ti, por ejemplo, ¿qué te dejó el videojuego? ¿Qué te deja después de jugar como sentimiento? O sea, ¿qué te provocó? Eso está bien chido, Joaco. Híjole, yo creo que el amor y cariño profundos, güey, ¿no? Hay un momento en que Ellie le está quejándose con Joel sobre las decisiones que tomó. Y creo que el juego te quiere decir algo porque Joel voltea y le dice, yo sé que te molesta decisiones que yo tomé, pero yo creí que eran buenas para ti. Dice, y si Dios, así dice, güey, es que me dan ganas de llorar, güey. Si Dios me diera la oportunidad, lo haría una y otra vez. Y eso, güey, es precioso, cabrón. O sea, como el amor sincero, güey, que lo puedes ver en un videojuego, ¿no? Y creo que cuando lo contemplas en un videojuego, te haces consciente de que existe, y cuando te haces consciente de que existe, lo buscas en tu entorno, ¿no? Eso es lo que yo creo. The Last of Us me enseñó a encontrar un cariño tan grande como el que puedes contemplar. Así de cabrón, güey. Entonces, yo no sé, ¿a ti qué te dejó? Yo creo que a mí me dejó 2 cosas, ¿no? Primero, a nivel historia, es que uno siempre dice que estaría dispuesto a hacer lo que fuera por las personas que ama, hasta que realmente se atraviesa en una situación en donde le ponen una cara a ese lo que sea, y es ahí cuando realmente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿realmente seríamos capaces de hacer lo que fuera para proteger a alguien que amamos? Y a nivel medio, lo que me dejó es que no hay... El mejor medio para explicar lo que es empatía es el videojuego. O sea, ahí pongo las manos al fuego. No son, o sea, yo amo el cine, yo amo la literatura, pero no son ni las películas ni los libros. Particularmente, ya es meternos en otro tema, pero particularmente la parte 2 de The Last of Us. Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo puedes enseñarle a una persona lo que significa la empatía y el perdón. Y eso es algo que no lo va a lograr ningún otro medio. Wow, está chido. ¿Ti, Joaco? Yo estoy de acuerdo con los dos. Creo que es una experiencia emocional muy poderosa, que te llega al fondo. Y estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de la narrativa. A veces un acto de justicia reivindicatorio es la injusticia para alguien más.
y eso detona un ciclo de violencia, una espiral en donde todos vamos a terminar hundidos y con sangre hasta los codos. Creo que hay que ver también qué tan justo es tu causa, si en verdad vale la pena destruir o pasar por encima de quien sea para lograr esa reivindicación, si en realidad esa reivindicación es justicia o si no. Creo que también estoy de acuerdo con Carlos, sobre todo en cuanto a la parte 2 del videojuego, que es muy controversial precisamente por eso, porque te mueve el tapete, porque te dice, a lo mejor tú como jugador estás viendo esto mal, no estás viendo todas las partes del conflicto, en este sentido de la relatividad de las partes. Y ya aquí, bueno, aprovecho ya para pasar a la conclusión. Esto respecto al ciclo de violencia, respecto a no ver al otro, y también me parece que los zombies de hongos son una metáfora de lo mismo, ¿no? Te empiezas te vuelves violento y de repente no te das cuenta y estás tan absorto en lo que tú crees que es justo y en tu propia visión de lo que se te hizo y del mundo que eres incapaz de ver a los demás y te vuelves tóxico. Y respecto a todo esto, hay un youtuber, se llama Stories of Old, que relaciona la historia de Last of Us con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en donde el protagonista, Rakolnikov, cuenta un sueño que tuvo que creo que perfectamente encapsula el mundo de The Last of Us, y lo voy a leer. Soñé que el mundo era condenado por una nueva plaga, un microbio que estaba dotado de inteligencia y voluntad. Los hombres afectados se volvían violentos y furiosos, pero a la vez nunca se habían considerado tan inteligentes y tan poseedores de la verdad. Nunca antes habían considerado a sus decisiones, sus conclusiones científicas y sus convicciones morales tan infalibles. Villas y ciudades enteras sucumbieron ante la infección y cada una de ellas se sentía única portadora de la verdad. No podían juzgar ni coincidir en que era bueno o malo. No sabían a quién culpar o a quién justificar. Se mataban unos a otros con despecho y sin compasión. Y a modo de conclusión, ojo por ojo, y al final todos nos quedaremos ciegos. ¡Wow! Eso es una afrenta hacia la humanidad. Lo que acabas de decir se me hace bien profundo y creo que todos nos creemos portadores de la verdad, güey, y nos estamos madreando entre nosotros. ¿Tu conclusión, Carlos? Creo que mi conclusión es vean The Last of Us. O sea, para la gente que nunca ha jugado el videojuego, esta es una historia que van a encontrar fascinante. O sea, yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la serie es cómo está escrita y cómo está construida. Es una historia sencilla, de cierto modo, es muy straightforward de A a B, pero es contundente, muy, 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 muy contundente, que definitivamente no los va a dejar indiferentes. Si creen que The House of Dragon los movió, pues esperen a ver The Last of Us. Ah, qué chido, es un gran... Perdón. Y para la gente que sí jugó el videojuego, pues es eso. O sea, recuerden que sigue existiendo el videojuego. Siempre podemos volver a él. En entrevistas Neil Druckmann ha dicho que el videojuego también enriquece de cierto modo el videojuego y te permite regresar a él con otros ojos. Y pues nada va a ser más bonito que este domingo que sale ya la serie, poder ver a tanta gente discutiendo con la misma pasión con la que discutían House of the Dragon, verlos hablar de Joel y de Ellie. De cosas bien hechas. No es cierto. Y de personajes con los que todos los que jugamos el videojuego pasamos tanto tiempo, personajes a los que queremos tanto, ¿no? Va a ser muy bonito eso, poder compartirlo. Oye, Carlos, perdón que te interrumpí antes de que dijeras la parte del videojuego, pero es que me pareció así el cerrado de telón perfecto, así de... Entonces esperen The Last of Us. ¡Ah! ¡Sí! Bueno, y continúo, digo... Final ruso, maldita sea. Pero yo con lo que me voy es esto. Antes de venir aquí, estaba con una amiga muy querida tuya, Estefanía Veloz. Ya que veníamos, para esto hubo un momento de la plática que ella me decía, y yo lo voy a hacer por mis amigos, ¿no? No sé qué, por mis amigos, y eso se me hace bonito y conmovedor. Pero aparte cuando veníamos, me dice, ¿de qué van a hablar? ¿The Last of Us lo conoces? Y me contesta, no. Pero su cara se ilumina y me dice, ¿sabes a qué me metió Carlos Quirós? Al anime. Y me empezó a hablar de anime como muy de verdad, ¿no? Entonces yo llego aquí y te escucho y tú dices,
por fin se lo voy a compartir a mis amigos, güey. Y eso se me hace cabrón. O sea, eso se me hace bien sincero y bien bonito del significado que tiene para ti compartir con tus amigos, como lo vi en ella. Y seguramente ya vas a poder platicar con Veloz de The Last of Us, ¿no? Y está chido y eso está bien bonito. Y creo que más allá de la perspectiva que yo tenga sobre esta pieza, que así es cine, no es cine, no sé qué, no importa. Yo creo que hay algo que agrega y que suma, y que si te suma a ti, pues bienvenido, y si no, pues ignóralo y juega el videojuego. Y eso se me hace como algo muy bonito de la época actual, ¿no? Me decía Irving Pérez, que ha estado invitado aquí varias veces, es un gran momento para ser consumidor. Y suena fatal, pero si lo disfrutas y te hace ser feliz, pues también puede ser que suene bien bonito para ti, y pues cada quien haga su historia, su realidad, y vean The Last of Us y jueguenlo. Y muchas gracias, Juaco, por acompañarnos como siempre. Con gusto. Gracias, Carlos Quirós, por haber estado aquí con nosotros hablando con la pasión de algo que amamos, de Last of Us. No, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy feliz por hablar horas y horas de este tema. Y quiero aprovechar también, ya que la mencionaste, para mandarle un saludo a Estefanía Veloz. Mira, le mandamos. Y también a mi hermano, que va a estar escuchando esto. Mira, qué chido, que lo compartan. Le mandamos saludos también a... Pues ahora sí que a todos los fanáticos de Last of Us. Ojalá nos digan qué opinan. Gracias, Héctor, que siempre está aquí en los controles, haciéndonos gestos así de no, es basura lo que dicen, o estoy de acuerdo. Gracias, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Y véanla también a Javier y a Luisa, ojalá la puedan ver y que se jalen a platicar aquí a Wanna Geeks. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.